De estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida y con este tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a dar herramientas. Ustedes saben que en este segmento nos gusta brindarles técnicas de manejo y queremos darle alternativas por si tú tienes a alguien que tú amas, alguien que es importante y significativo en tu vida, que padece de depresión y que en esta Navidad puede estar vulnerable, susceptible a padecer de depresión, que se puedan exacerbar esos síntomas, que pueda tener una recaída, porque médicamente ya se sabe que hay un 40% de probabilidad de que personas que han tenido historial de depresión vuelvan a tener reincidencia en este periodo de la Navidad. Se le llama depresión estacionaria, se le llama también depresión de invernadero, también popularmente se conoce como la depresión blanca, e inclusive personas que nunca han presentado depresión, según cómo ha sido ese año, predominantemente si durante el año se ha atravesado por un sinnúmero de pérdidas o una pérdida bien importante, pues la persona puede caer en una depresión. Pero un dato interesante es que muchas veces la depresión, quien la identifica, no es la propia persona que la está experimentando. O sea, la persona puede sentir que sí está ocurriendo un cambio, que se siente diferente, que se siente raro, pero muchas veces quien le dice, yo creo que tú tienes depresión, eso lo hace el esposo o la esposa o un hijo o una hija o mamá o papá. A veces el pastor, la pastora, un hermano en la fe que le dice, mira, puede ser depresión lo que tú estás pasando. Y a la misma vez hay unas personas que se pueden afectar negativamente cuando ese ser que aman está atravesando depresión. Hay algo que yo comento popularmente, esto no es con datos científicos, es algo que yo comento popularmente por cosas que he visto, sobre todo en terapia de familia, y es que la depresión puede ser una condición contagiosa, en el sentido de que muchas veces cuando un miembro de la familia se deprime, otro miembro o miembros de la familia se pueden deprimir también. Wow. Recordemos el dato que hemos discutido otras veces en el segmento, de que 80% de las depresiones se deciden. Solamente un 20% viene por condiciones endógenas, condiciones del sistema endocrino. Solamente ese es un 20%. Personas que nacen con la predisposición genética a deprimirse. Pero en un 80% es que tú, frente a los eventos y desafíos de la vida, puedes tomar la decisión de deprimirte. Doctora, o sea, sin embargo, al revés es difícil, ¿no? O sea, contagiar con alegría y con entusiasmo al que está deprimido es complicado. Puede ser difícil. ¿Verdad? Pero esa es una de las técnicas, Fernán, que traemos hoy. Para ti, que tienes a alguien que amas, que esté en depresión, puedas hacer todo lo mejor y todo lo más posible para motivarle. Aunque para el paciente con depresión se le haga complejo aceptar ese gozo, esa alegría y esa motivación. De hecho, Asaf, en el Salmo 77, donde yo cuento 8 síntomas de depresión en ese salmo. Wow. Sí. Okay. Y los clínicos, para hacer el diagnóstico de depresión, lo que se identifican son 5 síntomas. 5 síntomas o más, persistentemente, por más de 2 semanas, es una alerta para una depresión clínica significativa. Y en Asaf contamos en ese Salmo 8. Igual que podemos contar en los Salmos de David, también se pueden contar síntomas de depresión muy interesantes. Pero en el caso de Asaf, en el Salmo 77, uno de los síntomas que él presenta es: mi alma rehusaba el consuelo. O sea, que no importaba lo que le vinieran a decir, él tenía una resistencia a eso positivo. De todas maneras, nosotros, si tenemos a alguien cercano, debemos hacer los esfuerzos, independientemente de cuál sea la reacción de la otra persona, porque eso siempre es una semilla. Las palabras
son una semilla poderosa que cala en el alma de las personas. Y tú comenzarle a hacer ese inventario de todo lo bueno que es esa persona, todo lo que ha sido capaz, que le hagas un inventario de los logros que ha tenido a través de su vida, y que esta experiencia de depresión y de dolor es algo que va a poder superar. Siempre hay que decirle que lo puede superar, siempre. Aún con mis pacientes que tienen historial de depresión, gente, por ejemplo, personas muy valientes, que dicen, desde que yo era niño o niña, yo padezco de depresiones. Eso es una clasificación aparte dentro de la dimensión clínica. Aún a ellos, que algunos teóricos bien conservadores dicen que eso pues va a ser siempre así, que la persona siempre va a ser así. Yo he escuchado muy tristemente pacientes decirme, yo sé cuándo esta depresión se me va a terminar, cuando me quite la vida. Wow. De hecho, paréntesis, ya van 1.200.000 y pico de suicidios a nivel mundial. Dios mío. Y de las vistas de transición del gobierno me enviaron las estadísticas de suicidio de Puerto Rico, y hubo un aumento en el 2017 de suicidios en Puerto Rico. Fue el año del huracán María. Sí. Y este año me enviaron los números hasta noviembre. Más o menos hay un paralelismo del 2017 a este año. Y no se habla de eso, Liz. No, de eso no se habla. Ajá. Curiosamente, en el mes que más hubo suicidios en Puerto Rico fue en julio. Fue en el verano. Ahí había mucha inestabilidad. En ese tiempo. Ya estábamos próximos como que empezar otro semestre. Había una esperanza de que hubiese un cambio para ese siguiente semestre, pero íbamos a volver a la misma experiencia. Y hay personas con historiales de depresiones que dicen, bueno, yo sé cómo yo voy a salir de esta depresión, quitándome la vida. O sea, hay personas que toda su vida, y tienen un cansancio y un hastío bien alto de lidiar con la depresión. Aún esos pacientes yo les digo, tú vas a estar lo mejor, tú te conviertes en un testimonio vivo del poder de Dios. Siempre, siempre, siempre estimular a esas personas, independientemente de cómo tú te puedas sentir, porque en el familiar, que puede ser un sobreviviente, el familiar a veces es un sobreviviente. Cómo los hijos de padres con depresiones sufren. Cómo personas que se han casado de momento se dan cuenta que esa persona con la que se casaron tiene un diagnóstico psiquiátrico. Y Liz, y se frustran. Liz, disculpa que te interrumpa, pero ahorita dijiste que uno debe alimentar en la persona que está deprimida cosas buenas, no importa qué, aunque la persona te conteste para atrás algo, porque a mí me ha pasado, yo trato de alimentar pues cosas buenas, ese es mi estilo, enfatizar en lo mucho que has aportado a mi vida, al universo, a la gente que te rodea, pero a veces he recibido un baño de agua fría para atrás y uno traga y dice, me desarmó. Sí. Me desarmó con lo que me dijo, pues porque quizás me sentí un poquito mal, pero aún así uno tiene que seguir. Me parece, Moraima, que mucha gente que nos está escuchando dicen, a mí me ha pasado lo mismo que a Moraima. Ajá. Y me pasa. Ajá. En ese sentido, en el familiar debe haber una preparación. Okay. Y una de las preparaciones es tener el conocimiento de lo que es la enfermedad. Okay. La Biblia dice que nosotros perecemos, el pueblo perece por falta del conocimiento. Cuando tú entiendes lo que es una depresión clínica, porque te decides estudiar, hay muchos mitos sobre la depresión. O que la persona tiene changuería, que es que se quiere sentir así, que es que se ha atado al dolor, que es débil de carácter, que no tiene suficiente fe, que es que está en pecado. Todos esos son mitos que, aunque eso ha cambiado muchísimo, gracias al Señor, por escenarios como Nueva Vida, que se han encargado de educar a la gente, y ha habido, gloria al Señor, una movilidad en ese tipo de pensamientos, pero todavía quedan. Sin embargo, cuando tú estudias lo que es una depresión y lees primero de que es una enfermedad, y que por causa de esa enfermedad te puede contestar de esa manera, tú no lo vas a tomar en forma personal. Porque tú sabes que quien está hablando no es la persona, sino que es la depresión. Pero con mucho respeto pregunto, ¿no? Sí. Pero ¿no hay algo de debilidad de carácter dentro de la situación?
No lo podríamos, aunque es un pensamiento recurrente en la gente, Fernán, no lo podríamos establecer así, porque tiene que ver con desequilibrios químicos en el cerebro. Bien. Es una enfermedad. No es algo necesariamente que la persona tiene, ni que la persona carga, ni es que la persona se quiera sentir así. Por ejemplo, yo les doy testimonio, yo soy una paciente de hipotiroidismo. Me sacaron la glándula por cáncer, ¿verdad? Me sacaron la glándula que controla el metabolismo. Soy paciente de endometriosis y desde adolescente me diagnosticaron un desorden hormonal que se llama Stein-Leventhal Syndrome. Esas 3 condiciones tienen que ver con el metabolismo. Pues mira, yo tuve que aceptar y reconocer en un momento dado de mi vida, yo tengo que tener una buena alimentación, todos los días de mi vida yo hago ejercicio, pero no es que yo no quiera o tenga algo en mí, en mi carácter, que no me permita bajar de peso, ¿verdad? No es vagancia, no es que me alimente mal, no es que no haga ejercicio, es que hay una condición en mi sistema, aunque todos los días yo también le hablo esa condición, y los mismos médicos me dicen que soy un milagro, porque las mujeres que tienen esa condición tienen elefantismo en las piernas, les da osteoporosis. Wow. Ya desde los 30 años tienen dificultad para caminar, a muchas de ellas se les cae el cabello. Ya ustedes ven, yo me lo recorto por el mucho pelo que tengo. Todo eso son milagros que yo testifico dentro de la condición, pero también he tenido que reconocer y aceptar de que en cuestión del peso, pues hay unas metas que son las que son realistas para mí, ¿ves? Igualmente pasa con la depresión. Hay unas depresiones que tienen que ver con desequilibrio de la serotonina en el cerebro, que tiene que ver con los niveles de endorfina. En el caso de las personas bipolares, tiene que ver con los niveles de litio. Y disculpen, ¿verdad?, los pacientes que padecen de depresiones, que yo haga la comparación con algo fisiológico que a lo mejor sienten que no tiene mucho que ver con lo que ellos están sintiendo, pero son condiciones bioquímicas también, o sea, es algo que pasa en el cuerpo, es algo que está ocurriendo dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, como familiares es importante conocer eso. Es importante como familiares identificar qué decir y qué no decir en cuanto a la parte médica. Nos hemos encontrado el desafío de muchos familiares que le dicen, no te tomes los medicamentos. No, eso no se dice, wow. A mí que nadie me venga a decir que no me tome la pastillita que yo me tomo todas las mañanas, que más o menos hace la función de la tiroides. Y yo le doy ese ejemplo a mis pacientes. Yo digo, mira, si yo no me tomara esa pastillita, gloria a Dios, porque se la inventó, no me podría levantar por la mañana de la cama, porque es la glándula que controla el metabolismo. Y cuando se te olvida, si se te olvida, el cuerpo se desajusta. Sí, a quien todo el día, ¿verdad? A quien se le olvide, Moraima, porque a mí no se me olvida. Pero yo tengo una chica de 20 y pico de años que anda conmigo todo el tiempo, que se le olvida, ya toma la pastilla hace 2 años. Sí. Y cuando se le olvida, es cama. O sea, es cama, sí, no pueden ir de la cama a la cocina. Yo cuando estuve en radioterapia y que por un tiempo anualmente la tenía que hacer por una semana la radioterapia, porque después era preventiva esa radioterapia, durante esa semana no podía tomar ese medicamento. Y yo le contaba a la endocrinóloga cómo es mi vida diariamente. Es imposible. Si mi paciente no se puede mover de la cama a la cocina, ahí es donde uno ve el poder de Dios. Pero el medicamento es una bendición. Claro. Entonces, no es prudente. De hecho, debo decirle, puede ser hasta ilegal. Tú decirle a una persona que es un paciente de depresión, no te tomes el medicamento. Tú no puedes hacer eso. Cuando ya un buen psiquiatra seguramente identificó que es que la persona necesita la medicación. Al contrario, tú como familiar debes servir de estímulo para que vaya a terapia, para que vaya al psiquiatra, para que se tome la medicación, para que haga ejercicio, para que tenga una buena nutrición. Todos los elementos que son importantes para que esa persona logre la estabilidad y que a la misma vez tú puedas poner las barreras psicológicas y espirituales para tú no contagiarte de la depresión también. Estás hablando de depresión y se me ocurre hacerte una pregunta, si hay
deprimidos funcionales, a tal punto, porque cuando yo escucho la palabra depresión, lo primero que me llega es que la persona está bien triste, lloroso o llorosa, y que muchas veces el diagnóstico principal es que no quiere salir de la cama. Pero hay deprimidas funcionales. Oh, sí. Que es depresión, pero lo tienen en un nivel en que siguen funcionando y ¿verdad? No da la impresión de que están deprimidos o deprimidas, pero tienen depresión. Sí, hay diferentes tipos de depresión. Hay unas depresiones que son de tipo endógena, que esas son las que pueden ser a largo plazo. La mayoría de las depresiones son por eventos bien importantes en la vida. La muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida del trabajo, la jubilación, el retiro, que está dentro de los criterios más altos de depresión. En esos casos, casi siempre el promedio que puede durar esa depresión es como unos 6 meses, excepto en la muerte de un hijo. Pero los demás, más o menos el promedio, son 6 meses donde se tiene la expectativa de que la persona lo pueda superar. Esa estabilidad, Juan, ya sea en depresiones endógenas o en depresiones que tienen que ver con algo transitorio, es porque hay 4 elementos que están ocurriendo a la misma vez en el paciente. Número 1, que fue a evaluación por si necesita farmacoterapia, o yo creo mucho también en la medicina natural. Hay unos buenos naturópatas que con suplementos lo pueden manejar. Segundo, lo que es el ejercicio físico. Tercero, que tengan un terapeuta, un grupo de apoyo social y la espiritualidad. Muy bien. Si las personas tienen eso y lo manejan simultáneamente, pueden llevar una vida totalmente estables. Y es una decisión, por sobre todas las cosas es una decisión, porque también es una actitud. Pueden llevar una vida victoriosa y feliz. Porque, Wow. digo, yo he testificado que en 1998 el Señor a mí me sanó de una depresión terrible. Sin embargo, la depresión viene a visitarte con regularidad. Y, o sea, no digo esto para todo el mundo, pero esta es mi experiencia. Cuando yo me siento como que me estoy decayendo, yo mismo yo me agarro de todas las herramientas que tengo, pero hay una cosa bien poderosa. Y es que tú te dices a ti mismo, oye, ¿qué te pasa? O sea, dale para adelante, porque no tiene otra alternativa. Y te quedas, si te quedas en ese estado, No vas a obtener nada bueno. sí, a mí me funciona, tú sabes. Me agarro de la fe, tengo al Señor en mi corazón, tengo a mi familia, pero cuando llega el momento de la hora de la verdad, hay que hablarse uno mismo y uno tiene que salir del hoyo, porque si no, la vida continúa y a veces tú encuentras quien te da la mano, pero a veces no, a veces tienes que salir tú. O sea, tú eres tu propio terapeuta. Sí, ¿Eso tiene algún- definitivamente. Sí, esa se llama autorregistro. En el mundo clínico, Ajá. Albert Ellis ha hablado de lo que es el autorregistro. Yo velarme a mí mismo, yo hablarme a mí mismo. Pero en la Biblia también está, vemos a un David diciéndose, alma mía, campo emocional, alma mía, ponte a alabar a Dios, alma mía, Sí, no sí, te olvides sí. de dónde Dios te sacó. Ajá. Eso ahora es bien famoso en la psicología. Te sacó del pozo de la desesperación, puso tus pies sobre peña y te ha dado un cántico nuevo. Y para mucha gente, Fernán, que yo siempre le agradezco al Señor cuando figuras públicas hacen esa autorrevelación, como Cristín Di Clario, que lo ha dicho, que ha batallado por muchos años con la depresión. Mira, que en este tiempo de Navidad hagas ese ejercicio y no permitas que la depresión sea la que domine. Y que tú en ese autorregistro establezcas que esta Navidad, independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias, la vas a pasar bien y vas a estar feliz porque te vas a conectar con el verdadero significado de la Navidad. Amén. Al mundo paz nació Jesús. La paga de tu paz ya fue en la cruz del Calvario de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En Qué hermosas bonito. palabras, yo sé que hay gente que se deprimen antes de que llegue la situación, Ay, sí. pensando, la voy a pasar aquí. Yo sé que ya hay gente visualizando cómo la va a pasar en fin de año, cómo la va a pasar en Navidad, y están deprimidos sin llegar el momento. Así Sí. que paz, como dice... Hay que tener paz. Y sí, planifiquen los días festivos, Nochebuena, Planificar, día de eso Navidad, es. despedida de año. ¿Qué vas a hacer y Eso cómo vas a es. estar? Haz una programación, hazla. Le estamos diciendo a todos nuestros pacientes que han tenido pérdidas, planifiquen Excelente. los días festivos y traten de no quedarse solos. Pónganse la mascarilla, distanciamiento social, toda la vaina esa,
pero no estés solo ni sola. No Eso te es, quedes eso solo es, ni ahí sola. está. Muchas Aleluya. gracias, Liz, No, por claro, esas Liz, palabras. Gracias. ¿Cómo la gente te consigue? Pueden llamarnos al 787-396-8307. Estamos ahora en periodo de vacaciones, regresamos el 12 de enero, pero te invitamos, mira, un buen regalo de Navidad, nuestros libros de sanidad interior, Vive Libre, Vive Feliz, El Perfil Psicológico de Jesús, Lo que la pérdida no te puede quitar, y nuestro más reciente libro, Mujer Conoce tu Valor y Vive con Propósito, disponible en librerías cristianas y por Amazon. Excelente. Muy bien. Felicidades, doctora. Abrazo. Muchas Feliz bendiciones. Navidad. Los repuestos de Navidad son bien valientes.